El reloj de pared marcaba las 6 de la tarde cuando don Ernesto apagó la televisión sin mirar lo que daban. La casa, antes llena de risas y aromas dulces, se había convertido en un eco constante. Las cortinas permanecían cerradas, y en la mesa del comedor aún descansaban las tazas que él y Clara usaban cada mañana. La de ella seguía intacta, con una pequeña grieta en el borde, como si el tiempo se negara a borrar su presencia. Clara había partido hacía apenas 3 semanas, un infarto la arrancó de su lado una madrugada fría de octubre. Todo ocurrió con la rapidez de una tormenta: el hospital, las palabras confusas del médico, el silencio en el coche de regreso, y luego, el vacío. Desde entonces, don Ernesto vivía con una sensación de desconcierto, como si su alma no terminara de aceptar la ausencia de aquella mujer con la que había compartido 42 años de vida. Ese día, su hija Andrea llegó sin avisar. Entró con paso suave, llevando en los brazos una caja de cartón adornada con flores de papel. «Papá», dijo desde la puerta, «traje algunas cosas para el altar de mamá». Don Ernesto levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Para qué, hija?», preguntó con la voz grave. «No veo sentido en eso. Si la hago o no, de cualquier manera ella no va a volver». Andrea dejó la caja sobre la mesa y respiró profundo. «No se trata de que vuelva, papá. Se trata de recordarla, de honrar lo que fue. El altar es una forma de mantenerla cerca». Don Ernesto soltó un suspiro y se apoyó en el respaldo del sillón. «Yo la tengo aquí», señaló su pecho con el índice. «No necesito papel picado ni velas para sentirla». «Pero nosotros también la queremos sentir», respondió Andrea, con un nudo en la garganta. «No nos quites eso, papá». En ese momento se escuchó la llave girar en la puerta. Era Daniel, el hijo menor. Venía del trabajo, con la camisa arrugada y los ojos cansados. «¿Otra vez discutiendo por lo del altar?», dijo dejando su maletín en el sofá. «Papá, no tiene nada de malo hacerlo. Es solo una manera de tener presente a mamá». «No es solo una manera», replicó don Ernesto, levantándose con lentitud. «Es revivir el dolor, traer de nuevo lo que me está matando día a día. No quiero ver su foto rodeada de flores como si eso bastara para reemplazar su voz». Andrea y Daniel se miraron, sin saber cómo responder. Habían crecido viendo a su padre fuerte, firme, el que solucionaba todo con calma. Ahora lo veían frágil, vulnerable, con los ojos apagados. «Papá», dijo Daniel con suavidad, «en la tradición, el altar no reemplaza nada. Es un puente. Dicen que en esos días, las almas regresan a visitarnos. Y mamá adoraba el Día de Muertos. ¿Te acuerdas cómo se reía cuando tú le ayudabas a cortar las calaveritas de azúcar?». El hombre apartó la mirada. «Era ella quien lo hacía todo», murmuró. «Yo solo cargaba las velas». Andrea se acercó y le tomó la mano. «Entonces déjanos hacerlo nosotros. Mamá estaría feliz de que siguiéramos su costumbre». Don Ernesto no respondió. Miró hacia el ventanal que daba al jardín, donde las flores marchitas parecían acompañar su duelo. El aire del atardecer se filtraba por una rendija, trayendo consigo el olor a pan recién hecho del puesto de la esquina. A Clara le encantaba ese aroma. El silencio volvió a llenar el espacio. Andrea comenzó a sacar cosas de la caja: un mantel blanco bordado, el rosario de su madre, un par de veladoras, papel picado color naranja, y una pequeña figura de cerámica en forma de colibrí. Daniel observó en silencio, recordando cuando, de niños, ayudaban a su madre a colocar las fotos de los abuelos y a encender el incienso. «Mamá decía que el altar es como abrir la puerta del corazón para que los que amamos vuelvan a visitarnos», susurró Andrea. Don Ernesto se sentó de nuevo. El peso del recuerdo lo oprimía. «¿Y si no vuelve?», preguntó, casi en un lamento. «Volverá, papá», contestó Daniel, con una sonrisa triste. «Tal vez no como antes, pero volverá». El anciano cerró los ojos. Podía escuchar su risa, su voz dulce diciéndole:
No olvides ponerle agua a las flores, Ernesto. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Abrió los ojos y vio las manos de sus hijos trabajando juntas, doblando el papel picado con cuidado. Está bien, dijo al fin. Háganlo, si eso los hace sentir mejor. Andrea se acercó y lo abrazó con fuerza. No solo a nosotros, papá. A ti también. Mientras ellos preparaban la mesa, él se levantó con lentitud y caminó hacia el dormitorio. En el cajón del buró encontró una foto, Clara vestida de azul, sonriendo frente al mar. La tomó entre sus manos y la observó largo rato. Te fuiste muy pronto, vieja, susurró con voz quebrada. No sé cómo seguir sin ti. Salió con la foto y la colocó en el centro del altar improvisado. Las velas titilaron, como si reconocieran el rostro de la mujer. Andrea le pasó una flor de cempasúchil. Ponla tú, papá. Es tu lugar. Don Ernesto tomó la flor, la sostuvo un instante y la colocó junto al retrato. El olor fuerte y dulce de los pétalos llenó la habitación. Algo en su pecho se aflojó, como si el aire volviera a entrar después de semanas. Andrea encendió una vela. Daniel hizo lo mismo. El fuego danzaba, proyectando sombras que se movían como fantasmas benignos sobre las paredes. Don Ernesto se quedó mirando las llamas, perdido en su pensamiento. Quizá sí hay un camino para que regrese, murmuró casi para sí. Andrea le acarició el hombro. Lo hay, papá. Se llama amor. Y por primera vez desde que Clara se fue, el anciano sonrió con ternura, mirando cómo el altar comenzaba a cobrar vida entre luces, flores y memorias. El amanecer se filtró tímidamente por las cortinas del comedor. Don Ernesto se levantó más temprano que de costumbre, con el cuerpo cansado y la mente revuelta. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Clara arreglando la casa, colocando las flores de cempasúchil y cantando bajito mientras movía el mantel blanco sobre la mesa. Aún con los ojos abiertos, su voz seguía allí, flotando entre las sombras del recuerdo. Bajó las escaleras despacio, apoyándose en el barandal. El olor a café recién hecho le indicó que Andrea ya estaba despierta. En la cocina, ella revolvía la olla mientras Daniel cortaba pan en la barra. Buenos días, papá, saludó ella, sin dejar de sonreír. Te preparé café como a ti te gusta. Don Ernesto asintió con un gesto breve y se sentó en su silla de siempre. Van a empezar temprano con el altar, ¿verdad? Preguntó, mirando la caja de flores que descansaba sobre la mesa. Sí, respondió Daniel. Queremos terminarlo hoy, antes de que llegue el 2 de noviembre. El anciano se frotó las manos, nervioso. Yo no entiendo esa prisa. Si se hace o no, de cualquier manera ella no va a volver, dijo con voz temblorosa. No veo por qué poner tanto esfuerzo en algo que solo me recuerda lo que ya no está. Andrea dejó la cuchara y se sentó frente a él. No es esfuerzo, papá. Es amor. El altar no es para revivir la tristeza, sino para agradecer. Mamá decía que cuando uno coloca una ofrenda, le da permiso al alma de seguir acompañándonos, aunque ya no la veamos. Él apartó la mirada, con un brillo húmedo en los ojos. Yo le di mi vida entera, hija. ¿No es suficiente agradecimiento? Daniel intervino con voz serena. Lo fue, papá. Pero esto también es parte de eso. Es una manera de demostrarle que su amor sigue aquí, entre nosotros. Don Ernesto no respondió. Se levantó lentamente y se acercó a la ventana. La luz de la mañana caía sobre la mesa donde empezaban a colocar las cosas del altar, un camino de pétalos de cempasúchil, papel picado, un vaso con agua, un plato con sal. Andrea colocó una vela junto a la foto de Clara, mientras Daniel encendía un pequeño incienso. ¿Te acuerdas, papá, que a mamá le gustaba poner las calaveritas con nuestros nombres?, dijo Andrea. Este año encontré unas iguales en el mercado. Sí, respondió él con un suspiro. Siempre decía que la muerte también tenía su lado alegre. Mientras hablaban, el olor a copal comenzó a llenar la casa. Don Ernesto sintió un estremecimiento. Cerró los ojos y recordó aquel día de muertos de hacía 20 años, cuando Clara le enseñó a acomodar las velas por niveles, el fuego guía el camino, le había dicho con su sonrisa tranquila.
Abrió los ojos de golpe y los recuerdos se desvanecieron. No puedo, murmuró, volviéndose hacia ellos. No puedo seguir viendo esto. Papá, intentó Andrea, pero él la interrumpió. Dije que no puedo, repitió, elevando un poco la voz. Cada cosa que ponen me recuerda que ella no está. La veo en cada flor, en cada trapo, en cada vela. Y me duele. Daniel dejó el incienso en el plato y se acercó despacio. Papá, el dolor no desaparece escondiéndolo. Si lo ignoras, te carcome por dentro. Don Ernesto lo miró con rabia contenida. ¿Tú crees que no lo sé?, exclamó. Desde que tu madre se fue, no hay un solo día que no me despierte esperando escuchar su voz. Todo en esta casa me grita su nombre. Y ahora quieren llenarla con más recuerdos, como si eso ayudara. Andrea, con lágrimas contenidas, se acercó también. No queremos herirte, papá. Solo queremos recordarla juntos. El anciano respiró hondo, mirando el altar a medio hacer. Se notaba el amor de sus hijos en cada detalle, pero en su mente aquello parecía un altar a la ausencia, no a la memoria. Caminó hacia la mesa y tomó la foto de Clara entre sus manos. ¿De verdad creen que esto la hace volver?, susurró con voz quebrada. Si fuera así, llenaría toda la casa de velas, de flores, de pan, solo para verla una vez más. Andrea no pudo contenerse. Se le humedecieron los ojos. Papá, no vuelve el cuerpo, vuelve su presencia. El altar no la trae a la tierra, la trae a nosotros. Es una forma de abrir el corazón y dejarla entrar. Él permaneció en silencio, sosteniendo la foto. Pasaron largos segundos antes de que la dejara de nuevo sobre la mesa. Yo ya no sé si tengo corazón, hija, dijo casi en un suspiro. Daniel le puso una mano en el hombro. Lo tienes, papá. Solo está cansado. Mamá no querría verte así. Ella siempre decía que tú eras su razón de sonreír. El anciano bajó la mirada. Recordó las palabras de Clara, una tarde cualquiera, mientras tomaban café: si algún día me voy antes, no llores mucho, Ernesto. Prométeme que me pondrás flores y pan, como a los abuelos. En aquel entonces, él rió. No imaginaba que ese día llegaría tan pronto. Andrea comenzó a colocar las tazas de barro, las mismas que usaban en los desayunos de domingo. Daniel trajo una foto de los tres juntos, tomada en la playa. Esta también debería estar, dijo con voz suave. Don Ernesto la miró. En la imagen, Clara sonreía abrazada a ellos, con el viento despeinándole el cabello. Se quedó mudo, los ojos fijos en esa sonrisa que ya solo existía en papel. El silencio se hizo tan profundo que el sonido de las velas encendiéndose parecía un murmullo de vida. Vamos a terminarlo, papá, dijo Andrea con dulzura. Aunque no creas en que ella regresa, hazlo por nosotros. Por amor. El hombre se quedó quieto. Dio un paso hacia atrás y luego otro. No puedo, repitió. Si lo termino, será como aceptar que ya no va a volver. Y no estoy listo para eso. Dicho esto, se dio la vuelta y subió lentamente las escaleras, dejando a sus hijos en la penumbra del comedor. Andrea lo siguió con la mirada, con lágrimas rodándole por el rostro. «Está roto, Dani», susurró. «Sí», respondió él, «pero vamos a ayudarlo a recomponerse, aunque sea con flores». Y mientras el incienso seguía ardiendo y el altar quedaba a medio construir, el aroma del copal se mezcló con la tristeza que flotaba en el aire. El hogar seguía vacío, pero una chispa tenue de amor aún brillaba entre los tres. La noche cayó sobre la ciudad como un manto silencioso. Don Ernesto se acostó sin cenar. Andrea y Daniel aún estaban en el comedor, hablando en voz baja sobre cómo convencerlo para que terminara el altar. Desde la habitación, él alcanzaba a oír fragmentos de su conversación: «Hay que darle tiempo, mamá no querría que él sufriera así». Se dio la vuelta en la cama y cerró los ojos. El sueño lo envolvió pronto, aunque no le trajo descanso. En su mente, Clara aparecía de pie en la cocina, vestida con su bata de flores, revolviendo una olla. «Despierta, Ernesto», le decía, sin mirarlo. El café se enfría. Él la observaba desde la puerta, sintiendo que algo no encajaba. «Clara, ¿eres tú?», preguntó. Ella volteó, sonriendo. «Claro que soy yo».
Siempre he estado aquí. ¿Por qué no pones el altar? Don Ernesto dio un paso atrás, confundido. No puedo. Me duele. Te duele porque me amas, respondió ella, acercándose. Pero el amor no se guarda, Ernesto. Se honra. Despertó con un sobresalto. La habitación estaba a oscuras, salvo por la débil luz que entraba desde la calle. Se sentó al borde de la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Solo fue un sueño, se dijo, pero su voz interior sonó débil, temblorosa. Miró el reloj. Las 3 de la madrugada. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. Cerró los ojos y creyó escuchar la voz de Clara otra vez. No me escondas, Ernesto. Déjame volver, aunque sea por un día. Se levantó, respirando hondo, y bajó las escaleras. El altar seguía a medio hacer, velas sin encender, flores marchitas, el mantel arrugado. La foto de Clara lo observaba desde el centro. ¿Qué quieres que haga?, murmuró al retrato. Me pediste que siguiera adelante, pero no sé cómo. El silencio respondió. Solo el reloj del comedor marcaba los segundos con obstinada precisión. A la mañana siguiente, Andrea lo encontró dormido en el sillón. Tenía la foto de su madre entre las manos. Papá, susurró, tocándole el hombro. ¿Dormiste aquí toda la noche? Él abrió los ojos con esfuerzo. Soñé con ella, dijo con voz ronca. Me habló. Andrea se sentó a su lado. ¿Y qué te dijo? Que no la esconda. Que la deje volver. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Andrea lo abrazó sin decir palabra. Daniel, que acababa de bajar, los observó desde la escalera con gesto conmovido. Entonces ya sabes lo que tenemos que hacer, papá, dijo él con calma. Terminar el altar. Don Ernesto se secó el rostro con las manos. No estoy seguro de poder hacerlo. Nadie puede solo, papá, respondió Andrea. Por eso estamos aquí. Durante la tarde, mientras los hijos seguían con los preparativos, él caminaba por la casa reviviendo cada rincón. En el pasillo, recordó cómo Clara colgaba los adornos cada año, en la sala, su risa cuando los niños jugaban con las calaveritas, en la cocina, el sonido de su voz entonando boleros. Todo lo que tocaba parecía tener su huella. Se detuvo frente a una repisa donde descansaba una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro había cartas que Clara le había escrito en sus primeros años de casados. Sacó una al azar. Cuando te miro dormir, me doy cuenta de que el amor verdadero no se dice, se cuida. Si algún día falto, no me olvides, pero tampoco te encierres. Pon flores, canta, celebra que seguimos siendo uno, aunque no me veas. Sus manos temblaron al leerla. Volvió a guardar la carta y cerró la caja con cuidado. Esa noche, mientras cenaban, Andrea le preguntó: Papá, ¿qué soñaste exactamente? Él tardó en responder. La vi, estaba tan real. Me habló como si nunca se hubiera ido. Me dijo que el amor se honra. Daniel lo miró fijamente. Quizá ese sueño fue su manera de decirte que está lista para volver a casa. Don Ernesto suspiró, mirando la mesa vacía. El altar está inconcluso, igual que yo, dijo con tristeza. No sé si tengo fuerzas para completarlo. Andrea tomó su mano. No necesitas fuerzas, papá. Solo fe. Durante los días siguientes, los hijos intentaron suavemente acercarlo de nuevo a la idea del altar. Le mostraron los objetos que aún faltaban, el pan de muerto, las calaveritas, el papel picado azul que representaba el cielo. Mira, papá, decía Andrea, el azul era su color favorito. Él sonreía apenas. Sí, el azul del rebozo que usó el día que nos casamos. Esa tarde, Daniel lo invitó a caminar. El aire olía a cempasúchil, los puestos del mercado estaban llenos de flores, velas y figuras coloridas.
¿Recuerdas cuando mamá nos traía aquí cada año?, preguntó el hijo. Claro, respondió Ernesto, mirando las flores. Decía que cada pétalo era una memoria. Entonces llévate unas. Daniel le tendió un ramo. Para que lleves tus memorias también. Don Ernesto dudó unos segundos, pero finalmente las tomó. Apretó el ramo contra su pecho y cerró los ojos. El aroma era fuerte, dulce, casi como una caricia. De regreso en casa, colocó las flores sobre la mesa del altar. Andrea y Daniel se miraron, emocionados. Papá, dijo Andrea, con voz temblorosa, acabas de dar el primer paso. Él sonrió con tristeza. No lo hice por mí. Lo hice por ella. Y eso basta, respondió Daniel. Esa noche, cuando todos se retiraron, don Ernesto permaneció solo frente al altar. Encendió una vela. La flama bailó, proyectando sombras cálidas sobre el retrato de Clara. Te veo, vieja, susurró. Aunque no estés, te veo en todo lo que amaste. El silencio se volvió más amable, como si una presencia invisible lo abrazara. Cerró los ojos y escuchó una vez más la voz de Clara, dulce y cercana. Así es, Ernesto, no me escondas más. Abrió los ojos. Las velas seguían encendidas, pero el aire parecía más liviano, menos frío. Por primera vez desde su partida, no se sintió solo. El amanecer del 2 de noviembre llegó con una luz dorada que se filtraba entre las cortinas. En la casa de don Ernesto se respiraba un aire distinto. No era la tristeza de días anteriores, sino una calma profunda, como si el tiempo se hubiera detenido para contemplar el amor que se preparaba en aquel hogar. Andrea y Daniel se levantaron temprano. En la cocina, el olor a pan de muerto se mezclaba con el aroma a café. Sobre la mesa del comedor, el altar estaba casi completo, las flores formaban un sendero que conducía al retrato de Clara, rodeado de velas, frutas, papel picado y recuerdos. Solo faltaban unos últimos detalles. Hoy vendrán sus hermanas a verla, dijo Andrea, colocando una jarra de agua junto a la foto. Mamá estaría feliz de que estemos todos reunidos. Sí, respondió Daniel, y de que por fin papá haya puesto las flores. Don Ernesto bajó las escaleras despacio. Vestía una guayabera blanca y un pantalón oscuro. Llevaba el cabello peinado hacia atrás, como en sus mejores días. ¿Qué hacen tan temprano?, preguntó con voz serena. Terminamos el altar, papá, contestó Andrea con una sonrisa. Solo falta encender las velas. El anciano observó el altar sin decir palabra. Cada objeto le hablaba: el rebozo azul que había sido de Clara, su taza favorita, el collar que usó el día de su aniversario. En ese instante, el dolor se transformó en algo distinto, una nostalgia dulce, una gratitud silenciosa. Está hermoso, dijo al fin. Ella estaría orgullosa. Daniel se acercó con una caja pequeña. Traje algo más. La abrió y sacó una pequeña cruz de madera. Era la que tenía mamá en su buró. Don Ernesto la tomó con cuidado, como si sostuviera un tesoro. Siempre decía que esa cruz la acompañaba desde niña, recordó. Decía que le daba fuerza. La colocó en el altar, junto al retrato. Andrea le ofreció una cerilla. Enciende tú las velas, papá. Es tu momento. Don Ernesto la miró unos segundos. Luego encendió la cerilla y fue dando vida a cada llama. Una a una, las velas iluminaron el rostro de Clara, proyectando una luz cálida sobre toda la habitación. El fuego parecía respirar, moviéndose al compás del aire. Cada vela representa un recuerdo, dijo Andrea en voz baja. Una manera de decir que su luz sigue entre nosotros. El anciano asintió. Entonces que no se apague, susurró. El silencio que siguió fue profundo. Afuera, el sonido de los cohetes anunciaba el Día de Muertos. Se oía música a lo lejos y los vecinos colocaban sus propias ofrendas. Pero dentro de aquella casa,
Todo parecía suspendido en un instante de ternura. Daniel encendió el incienso. El aroma del copal llenó el ambiente, denso y suave a la vez. «Huele igual que cuando mamá lo encendía», comentó. «Sí», respondió don Ernesto, con una sonrisa melancólica. Decía que el humo ayudaba a que los recuerdos subieran al cielo. Andrea tomó asiento frente al altar. «Papá, ¿quieres decirle algo?», preguntó con delicadeza. Él permaneció en silencio unos segundos. Luego dio un paso al frente, mirando el retrato. «Clara», su voz tembló apenas, «no sé si puedas oírme, pero quiero que sepas que cumplí. Tardé en entenderlo, lo sé. Me negué al principio, porque no soportaba tu ausencia. Pensé que si no hacía el altar, el dolor se iría, pero era al revés. El amor también necesita espacio, y este altar es ese espacio». Andrea se tapó la boca para contener el llanto. Daniel lo miraba con orgullo. «Prometiste que me cuidarías desde donde estés», continuó don Ernesto. «Y creo que lo has hecho. Me diste a estos dos hijos maravillosos, que no me dejaron solo ni un momento. Me enseñaron que el amor no se acaba cuando alguien se va, solo cambia de forma». Su voz se quebró. «Te extraño todos los días, vieja mía, pero hoy te recuerdo con una sonrisa». Andrea se levantó, lo abrazó por detrás y apoyó la cabeza en su hombro. Daniel se acercó también. Por un instante, los tres permanecieron así, unidos frente al altar, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo amor. El reloj del comedor marcó las 11 de la mañana. Afuera, el sol caía sobre los tejados, haciendo brillar las flores anaranjadas. Dentro de la casa, las velas titilaban con un movimiento suave, casi rítmico. Don Ernesto respiró hondo y cerró los ojos. No vio figuras ni escuchó voces, pero sintió algo distinto, una paz que no había sentido en semanas. Era como si el silencio, por fin, se hubiera vuelto un refugio, no un castigo. «¿Sabes qué siento, hija?», preguntó sin abrir los ojos. «¿Qué, papá?». «Siento que está aquí, en cada rincón, en cada cosa que amó. No necesito verla para saberlo». Andrea le apretó la mano. Entonces el altar cumplió su propósito. Don Ernesto asintió lentamente. «Sí, hoy entiendo que no se trata de traerla de vuelta, sino de dejarla seguir viviendo en nosotros». A mediodía, las hermanas de Clara llegaron con flores frescas. La casa volvió a llenarse de risas suaves, de recuerdos compartidos, de anécdotas que parecían cobrar vida. Hablaron de los días felices, de los viajes, de las canciones que ella solía cantar. Y mientras todos conversaban, don Ernesto observó las velas encendidas. En el reflejo del fuego creyó ver una imagen, no el rostro de Clara, sino la serenidad de su propio corazón. Al caer la tarde, salió al jardín. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y violeta. El viento movía las flores del altar, haciendo que los pétalos se esparcieran suavemente por el suelo. Daniel se acercó. «¿Todo bien, papá?». «Sí», respondió él, mirando al horizonte. «Hoy me siento en paz. No porque haya dejado de doler, sino porque ahora sé que el amor no termina. Solo cambia de forma y se queda con nosotros». Andrea salió detrás de ellos y lo tomó del brazo. «Mamá estaría feliz de verte así». «Lo sé», dijo él con una sonrisa serena. «Y sé que, mientras recordemos su risa, seguirá visitando esta casa cada noviembre». Esa noche, antes de dormir, don Ernesto volvió a mirar el altar iluminado. Las llamas seguían vivas, moviéndose con el viento. «Gracias, Clara», susurró. «Me enseñaste a amar incluso en la ausencia». Apagó una a una las velas, dejando solo una encendida. Luego se sentó frente a ella y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba despidiendo a su esposa, sino acompañándola con amor en su memoria. El amanecer del 3 de noviembre se filtró con suavidad por las cortinas del departamento, tiñendo el altar con tonos dorados y cálidos. Las velas habían ardido toda la noche,
algunas ya consumidas, dejando hilos de humo que ascendían al techo como plegarias silenciosas. Ernesto, sentado frente a la ofrenda, tenía la mirada fija en la foto de Clara. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su expresión ya no era de negación, sino de calma. Lucía y Daniel se acercaron despacio, sin romper el silencio que flotaba como un velo sagrado. La habitación todavía olía a cempasúchil y a pan de muerto. El ambiente parecía suspendido en una quietud que solo se siente cuando algo ha cambiado para siempre. «Papá», susurró Lucía, apoyando una mano sobre su hombro. «¿Dormiste algo?». Él negó con la cabeza, sin apartar la vista del altar. No. No quería cerrar los ojos. Anoche, hizo una pausa, tuve la sensación de que Clara estaba aquí. Como si hubiera entrado cuando el viento movió las flores. Daniel se arrodilló a su lado. «Quizás sí vino, papá. Quizás de eso se trata todo esto, ¿no? De abrir la puerta para que ellos regresen, aunque sea un momento». Ernesto sonrió con una melancolía serena. «Anoche entendí algo, todo este tiempo he estado luchando contra la ausencia, cuando en realidad debía aprender a convivir con ella». Tomó aire, y su voz se volvió más firme. «No me di cuenta de que la muerte no se lleva el amor, solo cambia la manera de sentirlo». Lucía, conmovida, se sentó frente al altar y prendió una nueva vela. La llama danzó unos segundos antes de estabilizarse. «Mamá estaría tan feliz de verte así. Siempre decía que tú eras fuerte, pero que a veces confundías la fuerza con el silencio». Ernesto soltó una risa leve. Tenía razón. Me acostumbré a reparar todo con mis manos, a arreglar lo que se rompía. Pero cuando ella se fue, no supe cómo remendar el vacío. Daniel se incorporó y miró el altar con orgullo. Este altar, no solo fue para mamá, también fue para nosotros. Nos ayudó a recordarla, a unirnos otra vez. Creo que eso es lo que ella quería. Ernesto asintió, con una lágrima resbalando por su mejilla. Clara siempre decía que el fuego del amor no se apaga, que solo cambia de forma. Y ahora lo entiendo. Está aquí, en cada flor, en cada aroma, en cada recuerdo. La mañana transcurrió entre murmullos y memorias. Los tres se sentaron a desayunar pan de muerto con chocolate caliente. Ernesto, por primera vez en semanas, comió despacio, disfrutando el sabor, el silencio compartido, el simple hecho de estar juntos. «¿Sabes qué, Lucía?», dijo él, mirando el pan entre sus manos. «Cuando conocí a tu madre, era noviembre. Llevaba una bufanda roja y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Desde ese día, todo tuvo sentido para mí. Y ahora entiendo que seguir recordándola es una forma de mantenerla viva». Lucía sonrió con ternura. «Entonces cada noviembre será un comienzo, papá. No un final». Daniel miró a ambos y propuso algo. «¿Podríamos dejar el altar unos días más? No solo por la tradición, sino para darnos tiempo de agradecer. Mamá estaría feliz de saber que seguimos juntos». Ernesto lo miró con orgullo. «Tienen el corazón de su madre». Luego, con voz baja, añadió: «Y yo tengo la suerte de haberla tenido a ella y a ustedes». El resto del día lo dedicaron a recoger flores marchitas y a cambiar el agua de los vasos. El olor del incienso impregnaba el aire, dándole un tono casi sagrado al hogar. Cada objeto del altar parecía tener un nuevo significado. El pan representaba la unión, las frutas la abundancia compartida, las velas la luz que guía el camino, y las fotos la memoria que nunca muere. Mientras Daniel barría los pétalos caídos, Lucía encontró en un cajón una carta escrita por Clara el año anterior. La voz se le quebró al leer en voz alta: «Si algún día me voy antes que tú, no me llores mucho. Hazme un altar bonito, con mis flores preferidas, y prende una vela por los tres. Así sabré que seguimos juntos, aunque el tiempo nos separe». Ernesto cerró los ojos. Su respiración se volvió profunda, como si esas palabras le hubieran abierto un espacio nuevo dentro del alma. Ella sabía,
siempre supo cómo calmar mis tormentas, susurró. Y aún desde el silencio, lo sigue haciendo. Lucía se acercó a abrazarlo, y Daniel los rodeó a ambos con los brazos. Permanecieron así, en un abrazo largo, cargado de lágrimas y gratitud. Cuando cayó la tarde, el altar volvió a iluminarse con nuevas velas. Ernesto se sentó frente a él una vez más. Ya no había rastro de resistencia en su mirada, solo paz. Gracias, Clara, dijo con voz baja. Gracias por tanto amor. Prometo recordarte con alegría, no solo con tristeza. Lucía y Daniel se unieron en la oración final, cada uno con sus pensamientos, con su manera de sentir la ausencia. En el centro, la llama más alta seguía ardiendo, firme, brillante, como símbolo del amor que nunca se extingue. Esa noche, antes de dormir, Ernesto salió al balcón. El aire fresco de noviembre rozó su rostro, trayendo consigo el aroma de las flores y el murmullo lejano de la ciudad que seguía viva. Levantó la vista al cielo, donde una estrella brillaba con fuerza. Te siento aquí, susurró. No te has ido del todo, solo cambiaste de lugar. Y mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, Ernesto comprendió que el fuego del amor, como el de las velas del altar, puede consumirse en forma, pero nunca en esencia. Su luz persiste, iluminando los recuerdos y abriendo paso a la esperanza. En su corazón, Clara seguía viva. Y en su casa, el altar seguiría encendido cada año, como un faro que guía no solo a las almas, sino también a los que permanecen. Dale like al canal para que más contenido. Gracias.